Hola, yo soy Paula Maestre Serantes, residente del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital de la Princesa en Madrid y voy a dar la sesión acerca de analgesia. Este es el índice que voy a seguir a lo largo de la sesión. El dolor tras una cirugía de resección pulmonar es considerado como uno de los dolores posoperatorios más severos, por lo que es necesario darle una adecuada importancia para su manejo, no solo por su gran intensidad, sino también por las posibles complicaciones que pueden derivar de él y que veremos a continuación. En esta imagen tenemos dos de los abordajes más frecuentes en la cirugía torácica. En la izquierda la videotoracoscopia y a la derecha la toracotomía. Y aunque todos podemos intuir que la toracotomía es un abordaje más agresivo y que va a causar más dolor al paciente, en ambos se va a producir un dolor postoperatorio de gran intensidad debido a que se va a producir una lesión tisular, una retracción muscular, irritación pleural, se van a alterar las uniones costovertebrales, se van a producir traumatismos o incluso fractura de las costillas y se va a producir el daño de los nervios intercostales. El estímulo nociceptivo relacionado con la cirugía torácica va a ser conducido hasta el sistema nervioso central a través de los nervios intercostales principalmente, aunque también van a participar los nervios frénicos y el nervio vago. Los nervios intercostales son 12 pares de nervios del sistema nervioso somático, que tienen función sensitiva y motora. Estos van a derivar de los nervios espinales, en este caso desde T1 hasta T12. Estos nervios espinales van a salir por los agujeros de conjunción y se van a dividir en dos ramas. Una ventral, que va a ser la que constituya de por sí los nervios intercostales, que van a proporcionar inervación a toda la musculatura intercostal y también en sus ramas más superficiales, tanto a la piel como al tejido subcutáneo de la pared lateral y anterior del tórax. Y luego tenemos la rama dorsal del nervio espinal, que va a proporcionar inervación a la piel y a la musculatura dorsal. ¿Por qué es importante tener un buen manejo de la analgesia en estos pacientes? Porque un mal control del dolor se ha demostrado que retrasa la recuperación y aumenta la estancia hospitalaria y además va a aumentar el riesgo de complicaciones, que son bastante frecuentes. Se dan entre un 15 y un 30% de los casos y además son muy importantes porque representan más del 50% de la mortalidad en los 30 días siguientes a la cirugía de resección pulmonar. Las complicaciones más frecuentes van a ser atelectasia, llegando incluso al colapso pulmonar por una respiración inefectiva secundaria al dolor y una inmovilización del paciente, que se produzcan también infecciones pulmonares por un mal manejo de secreciones, también derivados de un mal control del dolor, y se pueden producir también embolismos pulmonares. Y además se va a disminuir el desarrollo de dolor crónico. El dolor crónico que puede permanecer durante meses o años y que se va a producir en un 30 hasta un 50% de los pacientes en los 5 años siguientes a la cirugía, o sea que es bastante frecuente. Y además este dolor crónico en un 10% de los casos es severo. Algunos de los factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar dolor crónico son ser una mujer joven que tenga un mal manejo del dolor y que necesite alta cantidad de analgésicos perioperatorios, tener depresión o ansiedad como antecedentes o que ya tengan una cirugía previa o una lesión en la pared torácica donde se interviene. Como ya hemos visto, algunos de los factores que van a influir en el desarrollo de un mayor dolor es el abordaje quirúrgico. En la primera imagen ya veíamos la diferencia entre la toracotomía y la videotoracoscopia y ya veíamos que los abordajes mínimamente invasivos por videotoracoscopia pues parecen producir menos desarrollo de dolor a largo plazo, probablemente porque se produce un menor traumatismo, hay una incisión más pequeña y se produce también una menor retracción costal.
También es importante en estos pacientes el tipo de incisión. La incidencia de dolor a largo plazo tras esternotomía se ha visto que es menor que tras una toracotomía, ya que se va a producir un menor daño sobre la pared muscular y no se van a producir los daños sobre los nervios intercostales, o al menos en menor medida. Y además, cuando se produce el cierre quirúrgico, hay mayor estabilidad en la pared torácica. El grado de preservación del nervio intercostal es un objetivo quirúrgico que siempre debemos intentar conseguir, aunque no siempre es posible. Y luego también es importante la aproximación de las costillas en el cierre, ya que cuanto menor es el daño intercostal en relación a las suturas y la mejor fijación costal, menor va a ser el dolor posquirúrgico. Entonces, ¿cómo vamos a intentar manejar el dolor perioperatorio? Pues vamos a intentar tener un manejo preventivo y multimodal. Preventivo, ya que prevenir la aparición del dolor es más fácil que tratar un dolor ya instaurado, y multimodal, ya que el bloqueo del dolor a través de diferentes vías farmacológicas va a tener menores efectos adversos y va a proporcionar un mayor confort al paciente. Nuestros principales objetivos, ¿cuáles van a ser? Pues tener una analgesia eficaz que cubra los dermatomas correspondientes, que no presente dolor en el hombro ipsilateral, del cual hablaremos también a continuación, y evitar los efectos secundarios de los diferentes fármacos. Para ello, habitualmente lo que vamos a realizar es una combinación entre analgesia intravenosa, de la cual no vamos a hablar hoy, y regional, cuyas La primera técnica de la que voy a hablar es la anestesia epidural torácica, que se empleó por primera vez para cirugía pulmonar en 1944 por Vasconcellos. Hoy no me voy a centrar en la técnica epidural ni en su definición, sino que voy a hablar de las diferencias entre la epidural torácica y la epidural lumbar. A nivel torácico, las apófisis espinosas se van a encontrar más verticales, por lo que el espacio interespinoso va a ser más estrecho y vamos a tener que angular más la aguja para poder encontrar el espacio epidural. Además, este espacio epidural va a ser más estrecho, va a medir en torno a 3,5 milímetros a nivel torácico, mientras que a nivel lumbar mide en torno a 5 o 6. Y por último, se va a necesitar menor volumen de fármacos. Se estima que a nivel lumbar se necesita en torno a 1 o 2 mililitros habitualmente empleamos anestésico local por cada segmento a bloquear, mientras que a nivel torácico se necesitan en torno a 0,5 1 mililitro de anestésico local. Respecto a los efectos no analgésicos que tiene la anestesia epidural torácica, pues vamos a hablar de estos 5. A nivel neurohumoral se va a bloquear la respuesta hiperglucémica a la cirugía y se va a reducir la respuesta al estrés. Por lo tanto, se van a reducir los niveles de cortisol, se va a reducir la respuesta inflamatoria y se va a producir una menor secreción de catecolaminas. A nivel cardiovascular, el bloqueo a nivel de T1 o T4 va a producir un enlentecimiento de la frecuencia cardíaca, por lo que va a aumentar el aporte de oxígeno miocárdico y va a disminuir su consumo. Además, el bloqueo simpático a este nivel va a dilatar las arterias coronarias, por lo que también va a ayudar a aumentar el aporte de oxígeno al miocardio. La vasodilatación que se produce a nivel arterial y venoso va a producir una disminución de la presión arterial. A nivel respiratorio, se ha visto en pacientes no quirúrgicos que la epidural torácica reduce la capacidad vital y la FEV1 en torno a un 15 o 20%. Sin embargo, también se ha visto, como hemos mencionado anteriormente, que en pacientes que presentan un mal manejo del dolor se va a producir un deterioro de la función pulmonar posoperatoria, provocando atelectasias o incluso colapsos pulmonares. Por lo tanto, al manejar mejor la analgesia posoperatoria, va a mejorar la función diafragmática y va a disminuir este deterioro de la función pulmonar. Además, se ha visto que aunque el bloqueo simpático va a producir un efecto broncoconstrictor, los anestésicos locales administrados a nivel epidural son absorbidos a la circulación sistémica y van a producir un efecto broncodilatador que va a superar el efecto del bloqueo simpático. A nivel visceral, el bloqueo simpático a nivel de las vísceras abdominales va a prevenir el hilio paralítico posoperatorio y a nivel hematológico va a reducir la hipercoagulabilidad. Los cojones. Las contraindicaciones de la anestesia epidural torácica son las mismas que las contraindicaciones del bloqueo epidural a cualquier nivel. En primer lugar, la negativa del paciente. En segundo lugar,
que presente alteraciones de la coagulación o bien que esté tomando tratamiento anticoagulante y por último que tenga una infección en el sitio de punción. ¿Cuáles son las posibles complicaciones que van a derivar de la técnica? Pues que se produzca una punción de la dura madre, lo que coloquialmente llamamos como húmeda, que le puede producir al paciente una cefalea pospunción, que se produzca una infección tanto en el trayecto de la punción como a nivel del espacio epidural, que puede causar una meningitis, que sería una complicación de gravedad. Otra de las complicaciones más severas sería el hematoma epidural espinal, en el cual se produce una pérdida sensitiva en el nivel del hematoma y una pérdida motora en todos los niveles inferiores al hematoma, que se produzca una punción pleural y luego efectos secundarios derivados tanto de la punción como de los fármacos que administramos a nivel epidural, como son hipotensión, bloqueo motor, que se produzca una toxicidad por anestésicos locales, retención urinaria, prurito y náuseas y vómitos. Y estos van a ser las complicaciones o los efectos secundarios más frecuentes. Después de haber repasado todos los efectos beneficiosos que tiene la epidural, tanto a nivel analgésico como a otros niveles, a pesar de sus contraindicaciones y de sus posibles complicaciones, esta ha sido considerada la técnica gold estándar para el manejo perioperatorio de estos pacientes durante años. Sin embargo, en 2016 se publicó esta revisión en la cual se comparó el bloqueo paravertebral con la epidural torácica en pacientes sometidos a una toracotomía y se compararon ambos bloqueos respecto a 5 puntos. Se compararon la eficacia de la analgesia, la incidencia de complicaciones mayores, incluyendo la mortalidad, la incidencia de complicaciones menores, la estancia hospitalaria y el coste-efectividad. Y lo que se vio es que tenían una eficacia de la analgesia similar, que no presentaban diferencias tanto en la incidencia de complicaciones mayores como en la estancia hospitalaria y que sí disminuía el riesgo de complicaciones menores. Estas complicaciones menores principalmente eran retención urinaria, náuseas y vómitos. Este bloqueo paravertebral fue descrito por primera vez a principios del siglo XX por Hugo Selgem y Arthur Lowen, pero no fue hasta 1979 cuando se empezó a utilizar tras una reevaluación de Eason. Y muchos os preguntaréis, ¿pero dónde está exactamente el espacio paravertebral? Pues el espacio paravertebral es un compartimento que tiene forma de cuña triangular que se encuentra adyacente a los cuerpos vertebrales. Va a estar delimitado posteriormente por el ligamento costotransverso superior, anteriormente por la pleura parietal, medialmente por los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales y los orificios intervertebrales, y el ápex se va a encontrar en continuación con el espacio intercostal. Además, es importante saber que va a tener continuidad anatómica con el espacio epidural a través de los agujeros intervertebrales. ¿Qué ventajas nos ofrece este bloqueo paravertebral respecto al bloqueo epidural? Ya que hemos visto que en esa revisión de la Cochrane de 2016 aparentaba tener una analgesia similar en ambos. Pues va a tener de ventaja que va a ofrecer un bloqueo unilateral, por lo que va a preservar la musculatura respiratoria del otro hemitórax y por lo tanto va a tener una mayor eliminación de secreciones y una mayor función respiratoria. Y además se va a producir un menor número de complicaciones menores, como hemos visto, que eran la retención urinaria, la hipotensión y las náuseas y vómitos. Respecto a las técnicas de punción, se puede realizar un bloqueo por referencias anatómicas, se puede realizar con un neuroestimulador, bajo visión ecográfica o bajo visión directa por parte quirúrgica. Nosotros vamos a hablar de esta opción, ya que es la opción que solemos realizar en el Hospital de la Princesa. En el Hospital de la Princesa, los bloqueos paravertebrales los suelen realizar los cirujanos torácicos bajo visión directa.
Y en este vídeo a continuación vamos a ver cómo colocan el catéter paravertebral. Como vemos en el vídeo, ellos emplean la misma aguja que utilizamos nosotros para la epidural y van atravesando las capas musculares y las fascias hasta llegar justo al espacio situado por debajo de la pleura, que van a dilatar con suero y luego una vez que han abierto un poco el espacio, pues van a pasar el catéter a su través para dejarlo colocado y poder administrar bolos al señor pues tanto durante la cirugía como posteriormente. La madre. Respecto a las contraindicaciones del bloqueo paravertebral, va a tener algunas en común con la epidural, como son la negativa del paciente, como la infección en el sitio de punción, pero en este caso la coagulopatía o que el paciente esté con tratamiento anticoagulante no van a ser contraindicaciones absolutas, sino relativas, ya que en este caso, si se produce un hematoma como complicación, habitualmente va a tener una repercusión mucho menor que en caso de producirse un hematoma a nivel epidural, aunque siempre es peligroso, ya que como hemos visto hay continuidad del espacio paravertebral con el espacio epidural a través de los agujeros de conjunción. Por tanto, sí que un hematoma que en un inicio se encuentra en el espacio paravertebral podría derivar en un hematoma del espacio epidural. Las posibles complicaciones que va a tener, pues un neumotórax porque se produzca una punción de la pleura, que se produzca un sangrado mayor con un hematoma, como acabamos de hablar, que se produzca una infección, que el anestésico local se extienda o bien al espacio epidural o incluso al intradural, o que se produzca toxicidad por los anestésicos locales porque se produzca una punción intravascular inadvertida. ¿Qué es lo que hacemos nosotros a día de hoy en el Hospital de la Princesa? Pues en pacientes que se intervienen de una toracotomía vamos a hacer un bloqueo epidural torácico, ya que se ha visto que tienen un menor consumo de opioides y aunque la analgesia es similar en ambos bloqueos, en las 6 primeras horas sí que es mayor la analgesia proporcionada por un catéter epidural que por un catéter paravertebral. Y en los pacientes que se intervienen mediante videotoracoscopia sí que realizamos un bloqueo paravertebral. Otros bloqueos que en el Hospital de la Princesa empleamos con bastante asiduidad en la cirugía torácica son los bloqueos interfasciales, en los cuales vamos a infiltrar anestésico local entre las fascias musculares por las que discurren nervios periféricos. Estos nos ofrecen ventajas, ya que van a ser fáciles de realizar, los vamos a realizar bajo visión ecográfica y van a presentar menor riesgo de complicaciones. Y además nos van a proporcionar una analgesia mayor a los opioides sistémicos. En nuestro hospital los que más empleamos más frecuentemente son el bloqueo del serrato anterior y el bloqueo del erector de la espina. Y lo que sí se ha visto es que el erector de la espina nos va a proporcionar mayor analgesia que el serrato anterior. ¿Por qué? El bloqueo del erector de la espina va a consistir en infiltrar anestésico local en la fascia anterior del músculo erector de la espina. Nosotros vamos a colocar aquí el anestésico local bajo visión ecográfica y a este anestésico local va a bloquear las ramas dorsales de los nervios espinales, esas que hemos dicho que iban a inervar la musculatura dorsal y la piel de la parte posterior de la espalda. Pero también este anestésico local va a difundir por pequeños agujeros que presentan las fascias al espacio paravertebral y de esta forma también va a bloquear la rama ventral de los nervios espinales, que serían los nervios intercostales. Sin embargo, el bloqueo serrato anterior, que se realiza en la línea media axilar, como veremos a continuación, solo va a bloquear la parte lateral y anterior de los nervios intercostales. Por lo tanto, nos va a proporcionar analgesia en esa región, no en la región más dorsal. ¿Cómo se realiza el bloqueo serrato anterior? Pues para realizarlo ya hemos dicho que se realizaría bajo visión ecográfica. Tendríamos que colocar el ecógrafo en posición longitudinal en la línea medio axilar y infiltraríamos anestésico tanto en la parte superior del serrato anterior como en la fascia profunda del serrato anterior.
Respecto al bloqueo erector de la espina, como he mencionado antes, habría que colocar anestésico local en la fascia anterior del músculo erector de la espina, que se encuentra apoyado sobre las uniones costovertebrales. ¿Cómo las podemos localizar? Podemos localizar estas uniones o bien anatómicamente, que se encontrarían a 3 centímetros de la apófisis espinosa, aunque esto tiene gran variabilidad entre personas, o bien las podemos localizar con el ecógrafo. En este vídeo del ecógrafo vemos cómo se va en un primer momento más lateral para visualizar las costillas y desde ahí va barriendo hacia medial hasta que se produce un cambio en la conformación, que sería cuando hemos llegado a la unión costovertebral. Entonces nuestro objetivo va a ser avanzar con la aguja hasta llegar justo a la unión costovertebral sobre la que va a estar apoyado el erector de la espina, y una vez que choquemos con ella, inyectar el anestésico, lo cual va a dilatar el espacio. Podemos colocar anestésico local y realizar un bloqueo, o dejar un catéter puesto para poder administrar bolos posteriormente. En este último vídeo vemos cómo está pasando el catéter a través de la aguja empleada. Y ya por último, que es Y por último vamos a hablar del dolor de hombro ipsilateral, que es un proceso bastante frecuente que se produce hasta en un 50% de los pacientes intervenidos mediante toracotomía, aunque se ha visto que en aquellos que se intervienen por videotoracoscopia también se produce, aunque con menor incidencia. Y es un factor desencadenante de morbilidad posquirúrgica, ya que retrasa la recuperación y aumenta la estancia hospitalaria. La etiología no está clara, aunque sí que hay varias teorías que podrían explicarlo. Una de ellas es el posicionamiento del paciente, ya que en cirugía torácica el paciente se coloca en decúbito lateral con una flexión de la cadera y con el hombro colocado a 90 grados, que debemos vigilar que no aumente este ángulo por encima de 90 grados, ya que podría producir lesiones en el plexo braquial. Otro de las posibles causas sería que se produzca una irritación diafragmática y mediastínica, y esta es una de las causas que probablemente sea el desencadenante del cuadro, ya que se ha visto en algunos estudios en los que se produce un bloqueo del nervio frénico, que hay una reducción estadísticamente significativa del dolor de hombro. Otra de las posibles causas es la irritación pleural por el tubo de tórax, la manipulación quirúrgica, ya que se produce la tracción de la pleura, la retracción muscular, etc. Y también podría tener una etiología inflamatoria neuropática. Algunos de los factores de riesgo van a ser la duración de la cirugía, que dure más de 2 horas, y como ya hemos dicho, hay mayor incidencia de este dolor post-toracotomía que en pacientes que se intervienen mediante videotoracoscopia. Entonces, ¿cómo podemos tratar este dolor? Pues podemos emplear todos los recursos de los que disponemos, ya que no está clara la causa. Se podría tratar mediante AINES, podría mejorar también el dolor administrando bolos tanto por un catéter paravertebral o por un catéter epidural, en caso de que lo tuviésemos colocado, o incluso podríamos llegar a realizar un bloqueo del nervio frénico, que sí que se ha visto, como he mencionado, que reduce estadísticamente, de forma estadísticamente significativa este dolor. Y ya por último, esta sería la bibliografía que he empleado. Muchas gracias.